Rusia es el país más grande del mundo con un tamaño de más de 17 millones. Federación compuesta por 85 sujetos federales, repúblicas, provincias y territorios, etc. Aunque parece mucho más grande de lo que realmente es, muchas veces solía mirar un mapa y pensar, ¿cómo Rusia llegó a ser tan grande? Así que en este video vamos a averiguar cómo. ¡Vamos! Exploremos el planeta. Hay dos preguntas que debemos responder. 1. ¿Cómo es posible que se expandieran tanto? Y 2. ¿Cuándo y cómo se expandieron en cada parte del territorio? Respondiendo a la primera pregunta, la respuesta tiene mucho que ver con la geografía. Hay tres factores que explican la facilidad con la que el Estado ruso se expandió. Baja población, el hecho de que las pocas personas que existían eran nómadas y el hecho de que la mayor parte del territorio es llano, salvo algunas excepciones obvias. La baja población significaba que una nación podía simplemente reclamar una gran parcela de tierra. En aquel entonces, si no había nadie que desafiara esa reclamación, entonces se convertía en suya. Grandes extensiones de lo que es Rusia hoy estaban despobladas o apenas pobladas en el momento en que fueron anexadas por los rusos. Así que todo lo que los rusos tenían que hacer era aparecer y decir, «Oye, esto es nuestro». Ahora, no había grandes asentamientos con murallas fortificadas ni reyes con grandes ejércitos que los rusos tuvieran que derrotar con gran esfuerzo para conquistar. Ahora bien, no me malinterpreten. Los rusos tenían enemigos, especialmente al sur e incluso en algunos casos al este. Por no hablar de sus interminables guerras con Europa en el oeste, pero su vasta expansión en Siberia fue en su mayoría simple en términos militares y para ayudar aún más a la causa expansionista. Un territorio llano hace que sea más fácil y rápido viajar, lo que permite una anexión aún más fácil. Así que esa es la pregunta, una respuesta. Ahora pasemos a la segunda pregunta principal, repasando brevemente la historia rusa y entendiendo cuándo y cómo anexaron cada parte de lo que ahora es Rusia. Las raíces de Rusia se encuentran en la invasión de los invasores del norte de Escandinavia llamados Rus, probablemente de donde proviene el nombre del país. Estos invasores llegaron a ciudades pobladas principalmente por personas eslavas que, entre otras cosas, comerciaban con sus bienes. Los Rus asaltaron a esta gente, robando sus bienes y vendiéndolos para ellos mismos. En un momento, los lugareños se cansaron y dijeron, «Bien, en lugar de robárnoslo, los contrataremos para protegerlo de sus compañeros invasores». Y los Rus dijeron que estaba bien. Y con su poder, finalmente se convirtieron en los verdaderos gobernantes de estos pueblos locales, estableciendo la dinastía Rurik. Formaron un estado conocido como la Ruse de Kiev, donde un gran príncipe Rurik de Kiev gobernaba una especie de federación de otros príncipes Rurik, cada uno con su principado en las tierras rusas, que entonces eran más pequeñas. Finalmente, después de muchos otros acontecimientos políticos y militares, se produjo uno importante, la invasión mongola, y aquí es donde Moscú, o Moscovy, se convierte en el nuevo centro de poder en Rusia, allanando el camino para su expansión y luego para la de Rusia. La invasión mongola llevó a la subyugación de todos los estados rusos a los propios mongoles. Por suerte o por habilidad política y diplomática, Moscovia obtuvo el privilegio de recaudar el tributo de otros estados rusos en el norte para dárselo a los mongoles en el sur, actuando como una especie de intermediario. Esta situación les permitió ganar algo de poder económico y también atrajo a la gente a vivir allí, ya que era menos probable que los mongoles atacaran. Tras fortalecer y aprovechar el colapso de la separación del Imperio Mongol, Moscovia reunió a algunos estados rusos contra los mongoles y los derrotó, conquistando parte de sus tierras y, lo más importante, poniendo fin al sometimiento de los príncipes ruricanos a los mongoles. Hubo muchas batallas e incluso muchas guerras hasta que los mongoles fueron derrotados por completo. Pero la victoria de Iván III en 1480 sobre la Gran Horda se cita como la restauración de la independencia rusa. 240 años después de que los mongoles invadieran y conquistaran Kiev, existía un estado ruso nuevamente independiente compuesto por muchos principados con el gran príncipe de Moscú a la cabeza, y a partir de entonces se expandieron. La primera gran expansión del territorio de Moscú estuvo liderada por este gran príncipe, Iván III,
también conocido como Iván el Grande, que fue coronado en 1502. Iván puso muchos ducados rusos directamente bajo el gobierno de Moscú, quitándoles los títulos a los nobles que los tenían. Después de eso, entró en guerra con la República de Novgorod, que controlaba gran parte del norte de Rusia. Ganó, y Novgorod cedió gran parte de su territorio a Moscú, aproximadamente 4/5 partes de su territorio total. Después de la muerte de Iván, su hijo Vasili III continuó su política de expansión, anexionándose las últimas provincias autónomas dentro del Gran Principado, capturando también Smolensk de Polonia y Lituania en 1514, así como expandiendo la influencia rusa a lo largo del río Volga. Un dato curioso es que fue el primer gran duque de Moscú que adoptó el título de zar y el uso del águila bicéfala bizantina. Después de Vasili vino otro Iván, pero este no fue conocido como grande, sino como terrible. Fue declarado emperador de todas las reglas en 1547 y estableció el zarismo de Rusia con Moscú como estado predominante, con una capital, por así decirlo. Durante su juventud, Rusia conquistó el Khanat de Kazán y el Khanat de Astracán, siendo este último importante para controlar aún más la ruta comercial del río Volga. También perdió algunas tierras, Livonia e Ingria, en una guerra contra la Confederación de Livonia, Polonia, Lituania, Dinamarca y Suecia. Pero la expansión más importante durante el reinado de Iván el Terrible fue la que se dirigió hacia Siberia. En esta época, en la segunda mitad del siglo XVI, Rusia inició una exploración y colonización a gran escala de Siberia, un proceso que tardaría mucho tiempo en completarse. El hijo de Iván el Terrible, Feodor, no mostró mucho interés en gobernar y fue su cuñado Boris quien tuvo el poder real. Feodor murió sin dejar hijos, lo que llevó a la extinción de la dinastía Rurik, que había dirigido directamente al pueblo ruso desde el siglo XIII, después de su llegada desde el norte, y su regente, Boris, se convirtió en zar en 1598, el primero que no era de la dinastía Rurik. La política de Boris fue en general pacífica, y la única expansión relevante en el oeste parece ser la recuperación de algunas ciudades de Suecia en 1595. Pero sí desempeñó un papel importante en la expansión de la población y el territorio de Rusia en el este. Construyó ciudades y fortalezas a lo largo de las fronteras oriental y meridional para mantener el orden entre los tártaros y las tribus, y colonizó Siberia con muchos asentamientos nuevos, además de conquistar el Kanato local de Siberia. Su hijo y heredero, Feodor II, solo gobernó durante unos meses, de abril a junio de 1605, y realmente no tuvo tiempo de escribir su nombre en la historia de la expansión de Rusia. Sin embargo, creó un mapa de Rusia que todavía se conserva hoy y que fue reeditado a lo largo de ese siglo. Puede que no haya contribuido a expandir el territorio ruso, pero sí a representarlo, lo que nos permite ver hoy cómo era en aquel entonces. Y como podemos ver aquí, el control ruso ya era vasto en ese momento, pero aún no se extendía demasiado hacia el este. Con la muerte de Feodor II, comenzó en la historia rusa un periodo conocido como la época de los disturbios, que duró desde 1605 hasta 1613, aunque podría decirse que comenzó con el fin de la dinastía Rurik en 1598. Y esto es algo particularmente extraño en ese periodo. Cuando murió el último zar de Warwick, Feodor I, su heredero habría sido su hermano menor Dmitri. Pero Dmitri murió antes de eso, lo que llevó a que el regente Boris se convirtiera en zar y luego a esta gigantesca crisis. Y así, durante la época de los disturbios, aparecieron varios falsos Dmitris, que pretendían ser el heredero legítimo, que habían sobrevivido milagrosamente. Por lo tanto, tenían derecho al trono, que restaurarían la dinastía Rurik y pondrían fin a los disturbios. Y lo que es más loco es que funcionó. Ya sea por conveniencia o por creencia real, los nobles locales apoyaron no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a 4 falsos Dmitris. El primero llegó a ser zar durante un año, pero no nos perdamos en detalles históricos. La época de los disturbios fue una crisis increíblemente grave para Rusia, por lo que, como es comprensible, no hubo expansión territorial durante ese tiempo.
De hecho, los únicos cambios fueron las pérdidas de territorio como resultado de una guerra contra Polonia y Lituania, que conquistaron varios y reconquistaron Smolensk. Este período finalmente terminó en 1613, con la elección de Miguel Romanov a zar por un consejo de nobles, estableciéndose la dinastía Romanov, que gobernó Rusia hasta la Revolución de 1917. Miguel Romanov gobernó desde 1613 hasta 1645, junto con su padre hasta 1640. Y durante su reinado, el proyecto de colonización de Siberia iniciado por Iván el Terrible finalmente se completó. Rusia conquistó la mayor parte de Siberia, una hazaña realizada en gran parte por los ejércitos de los cosacos y financiada en gran medida por la familia de comerciantes Stroganov, llegando al Océano Pacífico al final del reinado de Miguel. Este fue, en términos de tamaño, el período de mayor expansión territorial en toda la historia rusa. Otra tarea que afrontó en términos territoriales fue poner fin a los conflictos con Suecia y Polonia, que habían comenzado durante la época de los disturbios, mediante los acuerdos de paz de Estopovo con Suecia y de Olino con Polonia. Con Suecia, Rusia ganó Novgorod y otras tierras que había perdido durante la guerra, pero también renunció a todas las reclamaciones sobre Estonia y Livonia, perdiendo también parte de Karelia e Ingria a los suecos con Polonia. La conquista anterior de Smolensk fue aceptada por los rusos. Y otra condición de la paz fue el regreso del padre de Miguel, que había sido hecho prisionero. El que acabamos de ver gobernó junto a él durante un tiempo. Alexei sucedió a Miguel, y en su reinado tuvieron lugar nuevas guerras contra Suecia y Polonia. El tratado de paz con Suecia no vio ningún cambio territorial. Hasta donde pude averiguar, todo lo que sucedió fue que Rusia renunció a las ganancias territoriales que había logrado durante la guerra. Sin embargo, la paz con Polonia y Lituania en 1667 supuso grandes conquistas territoriales para Rusia. En este mapa podemos ver claramente las conquistas territoriales en verde oscuro. Smolensk volvió a cambiar de manos y fue recuperada por el zarismo. También se apoderó de partes de Ucrania, incluida la ciudad de Kiev. Se suponía que se trataba de una transferencia temporal de 2 años que se convirtió en definitiva 20 años después, cuando Rusia compró la ciudad por 146.000 rublos. De esta forma, se recuperó la sede original del poder de la dinastía Rurik en Rusia, pero esta vez para el control de los nuevos zares Romanov. El hijo de Alex, otro Feodor III, solo contribuyó con una pequeña expansión, conquistando el Kanato de Kasim en 1681, y le sucedieron sus 2 hijos, Iván V y, sobre todo, Pedro I, conocido como Pedro el Grande. Los 2 hermanos gobernaron Rusia juntos desde 1682 hasta 1696, y luego, cuando murió, Pedro empezó a gobernar solo y hasta 1725, un verdadero caos administrativo. Eran cosares e Iván era un zar mayor, pero durante los primeros 7 años, fue su hermana quien gobernó como regente. De todos modos, durante este reinado, atribuido principalmente a Pedro el Grande, se produjeron algunas expansiones importantes. Pedro quería modernizar e industrializar Rusia, y sabía que una necesidad clave era mejorar el poder naval de Rusia. Y así fue como entró en guerra con los otomanos para conseguir acceso al Mar Negro. En 1698, conquistó la fortaleza otomana de Azov, obteniendo acceso al mar y estableciendo la influencia rusa en la zona. Sin embargo, lo perdió unos años más tarde después de haber establecido un punto de apoyo en el Mar Negro en el sur. Ahora quería un punto de apoyo en el Mar Báltico en el norte, en ese momento controlado por Suecia, aunque esta vez contó con la ayuda de Dinamarca y Polonia-Lituania. Es extraño cómo estas naciones estaban constantemente en guerra entre sí y cambiaban constantemente de bando y de aliados. En esta gran guerra del norte, los rusos conquistaron y se anexionaron Ingria, Estonia, Livonia y un importante puerto de Karelia, lo que permitió la fundación de la ciudad de San Petersburgo en 1703, que luego se convirtió en la capital del Zarato de Rusia, rebautizado por Pedro como Imperio Ruso en 1721. En sus últimos años, Pedro el Grande tomó el título adicional de emperador de todas las Rusias, reforzando el carácter multinacional del imperio.
Durante el reinado de Pedro, también comenzó la expansión hacia Asia Central, aunque inicialmente con poco éxito. En 1717, una expedición militar intentó conquistar el Khanat de Jiva, pero fue completamente derrotada y destruida. Sin embargo, lograron expandirse con éxito hacia el sur, aunque solo temporalmente. El imperio persa safávida al sur estaba en decadencia. Debido a esto, Pedro lanzó la guerra ruso-persa en 1722, que inició la influencia rusa en la región del Cáucaso y el mar Caspio. Los safávidas se vieron obligados a ceder algunos territorios a Rusia, pero 12 años después fueron devueltos a los persas. A Pedro le sucedió su esposa, Catalina I, que no amplió mucho el territorio ruso. Sin embargo, fue la primera mujer que gobernó la Rusia imperial, abriendo el camino para otras gobernantes femeninas en el futuro, como Catalina la Grande. Otros sucesores después de Catalina fueron Pedro II, Ana, que devolvió más territorios a los persas en el Cáucaso, pero recuperó Azov de los otomanos, Iván VI, Isabel, que conquistó el suroeste de Carelia a los suecos, y luego Pedro III. Pero estos se centraron más en el desarrollo interno y en participar en la vida política y militar de Europa, en lugar de continuar la expansión rusa, lo que es bastante comprensible. Ya se había tomado una cantidad tan grande de tierra que era importante estabilizarla y abordar otras cuestiones antes de emprender más conquistas. El siguiente período de cambios significativos llegó en 1762 con Catalina II, conocida como Catalina la Grande, un período de gigantesca expansión territorial. Durante su reinado, extendió las fronteras del Imperio ruso en unos 520.000 kilómetros cuadrados, absorbiendo el sur de Ucrania, Crimea, el Cáucaso Norte, la orilla derecha, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Curlandia. Después de las guerras y las victorias posteriores contra el Imperio Otomano, Persia y la mancomunidad de Polonia y Lituania se derrumbaron durante su reinado y, por lo tanto, todo el territorio de la mancomunidad se dividió entre Rusia, Austria y Prusia, como podemos ver en este mapa, con Rusia ocupando la parte oriental y más grande del territorio en el lejano oriente. Los rusos también se volvieron activos en la caza de pieles en Kamchatka y las islas Kuriles, lo que permitió la expansión hacia estas tierras, y también comenzó una rivalidad con China debido a que ambos imperios querían expandirse hacia Asia Central. El compromiso de Catalina la Grande con la expansión parecía ser extremadamente fuerte, habiendo dicho una vez: «No moriré hasta que haya expulsado a los turcos de Europa, suprimido el orgullo de China y establecido el comercio con la India», un conjunto de objetivos que ella no cumplió. A pesar de sus otros grandes logros, su hijo Pablo I, sin embargo, se opuso a las políticas de Catalina y en su lugar prefirió seguir una vía diplomática más pacífica. La única expansión que Rusia vio durante su reinado fue cuando Persia les cedió oficialmente parte de Georgia en 1813 y el comienzo temprano de la colonización de Alaska, antes de que Rusia la vendiera a los Pablo otorgó un monopolio del comercio de pieles a una empresa local, y a cambio, esperaba que estableciera nuevos asentamientos en Alaska y llevara a cabo un programa de colonización ampliado. Esto fue en 1799. La colonización se llevó a cabo, pero se detuvo con la compra de Alaska por parte de los En 1867, el hijo y heredero de Pablo, Alejandro I, no pudo, sin embargo, huir de las cuestiones territoriales porque durante su reinado Napoleón invadió Rusia y también la mitad de Europa. Además de luchar contra la invasión de Napoleón, durante el reinado de Alejandro, entre 1801 y 1825, se anexionaron varios territorios adicionales: Georgia Oriental, el Gran Ducado de Finlandia, Georgia Occidental, Besarabia, Moldavia, el Ducado de Varsovia, Georgia, Dagestán, el norte de Azerbaiyán y el norte de Armenia. Su sucesor, Nicolás I, conquistó las partes restantes de Azerbaiyán y Armenia en 1828. Estas y otras conquistas anteriores fueron resultado de nuevas guerras contra Persia, Finlandia y los otomanos. Durante el reinado de Alejandro II, se lograron otras ampliaciones territoriales. China cedió tierras al norte del río Amur
y al este del río Ussuri como consecuencia de su derrota en la Segunda Guerra del Opio en 1860, y esto estableció el control ruso sobre parte de Manchuria. La conquista de Kazajstán, que había comenzado en 1730, finalmente finalizó en 1863 y en 1866 conquistaron Uzbekistán, confirmando este reinado como un período de gran expansión hacia Asia Central. También se tomó Turkmenistán del Norte, derrotando al Khanat de Jiva y vengando la derrota total que habían sufrido anteriormente, así como Kirguistán y Tayikistán Occidental, con la anexión del Khanat de Joyand en 1876. En el lejano oriente, se tomó Sajalín en un acuerdo fronterizo con Japón, y otra guerra contra los turcos en 1878 resultó en la anexión de los oblasts de Kars y Batum. Su hijo Alejandro III concluyó la conquista de Asia Central, derrotando a los turcomanos en 1885 y conquistando el sur de Turkmenistán, explorando la meseta de Pamir, que estaba escasamente poblada y era equivalente al actual Tayikistán oriental. Finalmente, el último gran cambio territorial en el Imperio ruso tuvo lugar con el último zar ruso, Nicolás II, que perdió Sajalín del Sur a manos de Japón en la Guerra Ruso-Japonesa en 1905. Durante su reinado, tuvo lugar la Revolución de 1917. La dinastía Romanov corrió la misma suerte que los Rurik, aunque por diferentes medios y se extinguió, el Imperio ruso ya no existía. El fin del imperio también provocó varias pérdidas territoriales. Después de la revolución, Polonia y Finlandia se independizaron. El área de control directo efectivo de Rusia varió mucho durante el conflicto interno ruso de 1917 a 1922, y varios territorios obtuvieron una independencia temporal hasta 1920, antes de ser anexados nuevamente por los soviéticos. Finalmente, el gobierno revolucionario recuperó el control de la mayoría de las antiguas tierras euroasiáticas del Imperio ruso y en 1922 se unió nuevamente con Bielorrusia, Transcaucasia y Ucrania como las 4 repúblicas constituyentes de un nuevo Estado, la Unión Soviética. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión había anexado además varios otros territorios. La disolución de la URSS condujo a la creación de un Estado post-soviético independiente, con los rusos declarando su propia independencia en diciembre de 1991 y cambiando su nombre a Federación Rusa, quedando reducido al territorio que tienen hoy. En el siglo XXI, algunos otros conflictos han llevado a un aumento del control territorial ruso en el Cáucaso y en Crimea. Así que ese fue un breve resumen de cómo Rusia llegó a ser tan grande repasando la historia de Rusia, desde su creación con la llegada de los príncipes Rurik de Escandinavia hasta los tiempos modernos, pasando por la Federación de Principados de la Rus de Kiev hasta las invasiones mongolas, el regreso de la soberanía rusa, el Gran Ducado de Moscú, las guerras interminables con Suecia, Polonia, Lituania y los otomanos, la colonización de Siberia, la conquista de Asia Central, los Khanats e incluso la colonia temporal en Alaska, la pérdida de tierra que tuvo lugar con la Revolución de 1917 y su recuperación e incluso expansión con la Unión Soviética y una pérdida adicional después de la disolución de la URSS hasta hoy. Y lo que creo que podemos entender es que la expansión territorial rusa fue un proceso lento de muchos siglos. Si bien podemos asociar las conquistas finales a fechas específicas y gobernantes específicos, muchas de ellas fueron la culminación de procesos de anexión y conquista que duraron siglos a través de muchos intentos y guerras, especialmente en el Cáucaso, Asia Central y Siberia, o los muchos territorios que disputaron constantemente con Polonia, Suecia, Persia o los otomanos. ¿Me perdí alguna parte importante de la expansión territorial de Rusia o alguna otra información importante sobre esto? Háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse para ver los próximos. Los veré la próxima vez para obtener más información general.